Bienvenidos a Contando la Historia, el podcast donde platicamos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Bienvenidos a un capítulo más de Contando la Historia. Hoy tenemos una mesa de lujo y un tema fascinante, y no solo por lo que vamos a platicar, sino por la compañía. Estoy sumamente contento de que estés aquí. Una persona muy especial, ella es doctora, maestra y una gran mujer a la que quiero mucho. ¿Con ustedes? Yuset Contreras, ¿qué tal? Hola, Yuset, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación y platicar de historia. Gracias a ti por estar aquí. La verdad también para mí es muy especial y muy importante estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegra muchísimo y como siempre esta platiquita tan especial la vamos a acompañar con un buen vinito tinto, así es que salud. Salud. Salud por la historia, ¿no? Qué rico. Estamos degustando un Casa Madero muy rico. Y bueno, antes de entrar de lleno a nuestra tertulia, un recordatorio rápido para toda la legión apasionada de la historia. Queremos convocarlos a que se sumen a nuestra comunidad en YouTube, ¿sale? Es muy fácil, muy fácil. Búscanos como Contando la Historia, suscríbete y asegúrate de darle ahí a la campanita para que te avisemos cuando subamos estrenos. Además, si nos escuchas en Spotify o en Amazon Music, te pedimos un favorzote enorme, enorme. Suscríbete y déjanos tu comentario o una reseña. Tu apoyo de veras que nos ayuda a seguir contando la historia, ¿sale? Así es que, ahora sí, con el vino servido y la audiencia lista, estamos listos para empezar. Hoy nos vamos a echar un clavado en una historia que por años ha sido la favorita del espectáculo y del circo. Vamos a revisar un relato que todos creemos conocer, pero que en realidad está peligrosamente envuelto en ficción. ¿Cuál es? No, ahorita te voy a decir. Les traigo el chisme que por años ha sido el favorito de esos programas que te digo de espectáculo y de circo. Pero bueno, pues hoy vamos a despejar varias dudas. Si en realidad existieron, sucedió exactamente como nos han contado. Bueno, pues hoy vamos a platicar de los niños héroes. Ok. Vámonos un poquito al contexto como siempre. Corría el año de 1847 y para variar, el ejército estadounidense había decidido meterse hasta la cocina en México, ¿no? Ya se habían apoderado de varios puntos claves de la ciudad y el 13 de septiembre se lanzaron en una de esas batallas épicas en Chapultepec. Ahí mismo, en el castillo, que desde hace unos 4 años antes albergaba el colegio militar. Desde hace 4 años albergaba el colegio militar, ahí se armó la buena, se armó la gorda, ¿no? Cañonazos, gritos, caos y una tragedia que después nos contarían como si fuera un tráiler de una película patriótica. Allí, un puñado de cadetes, bien valientes, bien rifados, se aventaron el tiro contra el ataque del ejército norteamericano. Los famosos niños héroes. Los famosos niños héroes. Pero la neta, los pinches gringos traían más raza mugrosa, más armas y la verdad, eran bien culeros. Así que al final los terminaron madreando, ¿no? En ese momento el cadete Juan Escutia, que ve que todo ya había valido madres, que voltea al cielo y ve la bandera mexicana ondeando en lo más alto del colegio, entonces decide que ni de pedo iba a dejar que los invasores mancillaran el lábaro patrio. Así es que agarra la bandera, se envuelve en ella y que se avienta al vacío, estrellándose en la base del cerro con más dignidad que la mitad de los políticos actuales. Bueno, pues, ¿quién lo repetiría hoy en día? Ándale. Hombre, esto es lo que nos cuentan, los que nos han contado en la historia como si fuera la neta del planeta, pero ¿qué crees? Pues que no. Es un cuento bien mamalón, una historia pulida, maquillada y acomodada para que sonara heroica. Y no fue un invento del sexenio de Calderón. Ya ves que últimamente dicen que a todo le quieren echar la culpa al pobre Calderón, ¿no? Pero bueno, salud por el señor que le gustaba el traguito, dice. Salud. Según Carmen Aristegui. Pero bueno, ¿de dónde chingado salió este relato, no? De que este cuate agarra la bandera, se envuelve y pum, que se avienta, ¿no? Pues bueno, ya se hablaba de algo parecido,
pero fue allá en la década de 1920 cuando el general Joaquín Amado se le ocurrió que ya era hora de profesionalizar el ejército. La idea era modernizarlo, dejar atrás esos soldados medio desmadrosos, desorganizados, que venían de la Revolución, 1920, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y de repente, ¡pum!, la idea del siglo, ¿no? Tal cual viento de la Rosa de Guadalupe, que se le ocurre que el mejor ejemplo, sí, que el mejor ejemplo era a seguir era el del ejército del siglo XIX. Entonces dijo, ya está, la defensa de Chapultepec, ese sí fue patriotismo del bueno. Y órale, llenó de momentos gloriosos, le puso brillo y lentejuela y hasta añadió la escena épica de Juan Escutia, que se lanza con la bandera, ¿no? Todo súper. Pero no me digas que todo eso no es cierto. No, escucha. Bueno, entonces ya teníamos un relato donde un güey que se envolvió en la bandera y que se aventó, ¿no? Pero ¿en qué momento se hizo oficial? Porque en algún momento debió haber sido parte de la historia ya oficial, ¿no? Pues agárrate. Porque cuando se acercaba el centenario de la batalla, o sea, en marzo de 1947, el presidente de aquellos años, don Miguel Alemán, recibe la visita oficial de nada más y nada menos que el presidente gringo Harry Truman. Sí, Truman, el mismo jefe del país que nos había venido a chingar 100 años antes. Y claro, que con esa visita pues empezó el desfile, ya sabes, ¿no? Los discursos, los homenajes, las maquilladas históricas y que terminaron dándole sello oficial a todo este cuento. ¿Sale? Okay. Entonces, este güey del Truman decide llevar una ofrenda de flores al castillo. Deja esa ofrenda en un pequeño monumento que está ahí. Bueno, está ahí todavía. Y todavía el señor muy quitado de la pena que se avienta esta frasecita. Fíjate lo que dijo el pinche viejo ¿no? Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Hazme el chingado favor. Como si con un minuto ya fuéramos a olvidar todo lo que en la historia estos pinches gringos le habían hecho a nuestro país. O sea, bonito detalle, sí, pero que no chingue, ¿estás de acuerdo? Por un minuto todo lo que había pasado no era justo. Claro. Pero es política. Obviamente esto encendió los ánimos de los mexicanos y la raza pues le dejó ir al cuello a Miguel Alemán, ¿no? Que cómo era posible que este viejo todo miado quisiera borrar todo un siglo de fregaderas con un minuto de silencio, que si el presi no tiene huevos y así, ¿no? Entonces, para rematar, fíjate, los cadetes del colegio militar que traían el orgullo más inflamado que nalgas de buchón en playa, se salieron en la noche, se robaron las flores que el Truman había dejado y se las fueron a aventar todas pisoteadas y quién sabe si hasta miadas, ¿no? En las puertas de la Embajada de los Estados Unidos. Una protesta fina y elegante, solo como México la sabe hacer. Entonces, que al Migue se le ocurre el plan maestro, la idea millonaria de esta telenovela que llamamos México. Resulta que Truman todavía ni siquiera desempacaba las maletas del viajecito a México, ¿no? Apenas andaba viendo a quién chingados le regalaba los llaveritos y los ceniceros que se trajo de souvenir, cuando ¡pum! Una noticia que corre como pólvora. Todavía era marzo y casualmente los periódicos mexicanos amanecen con titulares bien escandalosos, que se habían descubierto los restos de los niños héroes del 47. Así, de repente, de la nada, como si los hubieran encontrado detrás de un mueble olvidado, ¿no? O sea, histórico hallazgo, decían. Ese cuento lo conozco. Ajá. Que me encontraron detrás de un mueble después de varios días de andarla buscando. Después de tender camas y todo eso. Exactamente. Como que me suena. Pero bueno, según esto, un güey que juraba ser nieto de uno de los guardabosques originales del Cerro de Chapultepec, dijo que su papá y su abuelo le habían pasado el gran secreto de dónde estaban enterrados los restos de estos chamacones, ¿no? Total, que mandan a unos oficiales del ejército y ¿qué crees? Otra vez el viento de la Rosa de Guadalupe, se encuentran una urna con 6 cráneos de los famosísimos niños héroes. ¿Qué tal?
Luego salen con que unas pruebas arqueológicas dijeron que 5 de los cráneos eran de varones menores de 14 años y uno era de alguien mayor. Y pues todos bien felices dijeron, ándale, estos son los morrillos, y el mayor, pues a huevo que es Juan Escutia, ¿no? Porque pues era el más grande, según eso, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que esto fue un fraude más del gobierno, otra mentira para meterle al mito de los niños héroes, porque las actas de bautismo revelan las edades reales de estos chavos. Más adelantito te voy a contar bien qué onda con esto de las edades, ¿sale? Ok. ¿Va? Bueno, todo este relajo hizo que las leyendas sobre la batalla se multiplicaran. Hasta hay gente que jura que los niños héroes ni existieron. Pura banda medio pendejona que ni siquiera tiene idea de su historia. Pero bueno, aquí venimos a quitarles todas esas dudas que en el Nacolep les dejaron y a contarles lo que fue, lo que realmente pasó. Es un pasado. Salud. Salud. Sí. ¿Así? Salud. Bueno, y aprovecho para mencionar al historiador y divulgador José Manuel Villalpando, de quien tomé fuentes para este capítulo. Si no lo siguen por ahí, búsquenlo. Tiene varios libros y también está en YouTube, así como nosotros, ¿no? Bueno, primero, ¿qué onda con la bandera? ¿Qué pasó con esa bandera que estaba en el castillo? Porque sí había una bandera en el castillo. En realidad lo que pasó fue que una vez que los gabachos tomaron el castillo, uno de los soldados gringos toma la bandera, ese güey la guarda y esta bandera se la llevan y la dejan exhibida en el cuarto de trofeos de guerra de la Academia de West Point en Gabacholandia. Ahí estuvo desde el 47, desde 1847 hasta 1978, cuando regresaron esa bandera en el gobierno de José López Portillo. Y hasta ese día, bueno, y a partir de ese día y hasta el día de hoy, esta bandera la podemos ver en el Museo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Ahí está la bandera que estaba ondeando ese día, ese 13 de septiembre, en el castillo, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta idea de que un güey se había envuelto en la bandera y que se había aventado y todo eso? Pues bueno, déjame decirte, fíjate bien. Unos días antes de la batalla de Chapultepec, precisamente el 8 de septiembre de 1847, se dio la batalla de Molino del Rey. Estos eran unos conjuntos de edificios destinados a la fabricación de harina, que originalmente fueron llamados los Molinos El Salvador, que estaban ubicados en la entonces conocida como las Lomas del Rey, por eso eran los Molinos del Rey. Estos Molinos del Rey después formaron parte de la residencia oficial de Los Pinos, o sea, está súper cerquita, imagínate, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí se dieron de catorrazos los gringos y los mexas. Por ahí andaba tirando chingadazos el capitán Margarito Suazo, ya sabes, quedándole hasta con el sombrero a los invasores cuando le dan un plomazo al pobre Margarito. Herido, decide salvar la bandera de su batallón. Este güey agarra la bandera, se la pone en el pecho y así todo herido y sangrando se va en chinga hasta Molino del Rey. Cuando llega, pues, ¿qué crees? Que se muere. El pobre Margarito. Lástima, Margarito. Exacto. Ahora, esta bandera también está en el Museo de Chapultepec y tiene las inscripciones Guardia Nacional y Artillería de Mina. Guardia Nacional arriba, Ajá. una aguilita, la sangre de Margarito y abajo Artillería de Mina. ¿Eh? Sí. Además de la sangre del capitán Margarito, digo, probablemente aquí es donde nace esa historia que inspira a tomarla y adaptarla a la de Juan Escutia. Yo pensé que la de Lástima Margarito. La de Lástima Margarito. Estamos delatando nuestra edad, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, claro. Ahora, ¿en verdad existieron los niños héroes? Esa es una gran pregunta. Pues claro que sí existieron. Y sí fueron héroes, pero no como ya les dije que según nos han querido meter en la cabeza, sino por el acto de valor y heroísmo, de tomar la decisión de quedarse a defender su colegio, a pesar de que eran superados en número. En el castillo solo estaban un aproximado de 50 cadetes.
al mando del capitán Domingo Alvarado, que tenía, fíjate, Domingo tenía apenas 22 años. Wow. Estaba Domingo y estaban dos tenientes con él, el teniente Agustín de la Peza y el teniente Joaquín Argáiz, quien al ver que la batalla ya estaba perdida, les dan la orden a los muchachos que se pelen, que salven la vida, ¿no? Y estos cuatos dijeron, no, ni madres, ¿cuál que nos vamos? Aquí nos quedamos y les vamos a dar una chinga a estos invasores mugrosos. Porque se andaban todos hediondos que no se bañaban, ¿no? Ay, perdón. Ahora, no estaban tan solos como nos cuentan, porque cuando el general Antonio López de Santana, o sea, el Tony López de Santana, se dio cuenta que ya les habían dado una retrochinga ahí en el Molino del Rey, que prepara refuerzos para la defensa del castillo. Okay. Este güey ya tenía listo el poderoso batallón de San Blas. Estos cuates del San Blas eran originarios, unos soldados originarios de Nayarit. Entonces Santana dijo que vayan los de San Blas para que le ayuden a los chamacos del colegio. Así tenían listo entre 400 y 600 hombres que se sumarían a los poco más de 40 cadetes que ya estaban ahí en el castillo. ¿Sale? ¿Pero qué crees? Los gringos, según los datos ya recabados por fuentes y textos, eran entre 5,000 y 7,000 soldados. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Ponle que los del San Blas eran 600, más 40 del castillo, sí, pues 640. De todas maneras. Y ponle que entre 5 y 7,000, la media 6,000, pues ¿cuándo, no? Claro. Además, estos soldados gringos eran tantos llenos, todos sedientos de sangre, ¿no? La batalla, pues la neta, ya estaba perdida desde antes de comenzar. Pero no nos adelantemos todavía con el batallón de San Blas. Estos cuates tienen una participación bien chida. Santana, como te dije, Santana los tenía ahí para hacer el paro cuando se necesitara, ¿no? Uh-huh. Ahora, como en toda batalla, hay que analizar el terreno donde se armó todo este desmadre, ¿no? Para empezar, el castillo de Chapultepec ni era castillo, ni era una fortaleza como todos se lo imaginaban, ¿no? Claro. Ya sabes, las fortalezas con murallotas grandotas, puentes levadizos, fosos profundos llenas de agua infestada de tiburones, pirañas, leones y hasta cocodrilos. Ándale, cocodrilos y hasta un pinche T-Rex ahí nadando, nomás esperando que un pobre pendejo intentara cruzar nadando para comérselo. Así lo imaginaba. ¿Así te lo imaginabas? Sí, saludcita. Entonces, le llamamos castillo nada más por equipararlo con esos edificios medievales, quizás porque tiene unas torres grandotas, okay. Y con eso ya la banda decía, no, sí, el castillo, sí, ahí en el castillo. Pero bueno, en realidad, desde que lo construyeron allá por los tiempos de los marqueses de Gálvez, entre 1784 y 1786, la idea era hacerlo como una residencia de verano para el rey. O sea, una casita fresca para que el viejo no se achicharrara con los calores de la Ciudad de México. Otro motivo eran las epidemias provocadas por las aguas estancadas. Ya ves que en esos años pues no había drenaje, ¿no? Pero bueno, y no había porque cuando llegaron los españoles se les olvidó copiarle todo eso a los aztecas. Que estos cuates sí tenían drenajes y hasta se bañaban diario, pero dijeron eso no va con nosotros. Exacto, nosotros somos mugrosos y piojosos. Gracias, Hernán Cortés. Ajá. Pero bueno. Así que deciden construir esta residencia en lo más alto del cerro de Chapultepec, bien cerquita de la Ciudad de México. Y por eso mismo jamás fue pensada como una fortificación, ni para nada, o sea... No era una fortaleza. Nada era una fortaleza, exacto. Era básicamente, te digo, la casa de verano del virrey, un castillo medieval listo, o sea, ni un castillo medieval listo para aguantar los madrazos, ¿no? O sea, era una residencia, una casa de lujo. Ajá. Para el viejo ¿no? Pero no estaba pensado como para tener esas plataformas o esos muros. Nada. Para que no fueran atacados. Ni los T-Rex, ni nada. Obviamente los ni los cocodrilos tampoco. No, tampoco, no. O sea, ¿qué había? Había nada, pues era la casita de verano. Déjame te sirvo más vinito, ¿quieres? Sí, gracias. A ver si se oye. No se oye el cluc, 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 cluc. Eso me gusta cuando se oye el cluc, 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 cluc. Ya no se oyó. Pero bueno, como ya les conté, esta residencia la adoptaron
la adaptaron para que fuera la sede del colegio militar. Y cuando llegó la noticia de que los invasores ya venían en chinga, que se ponen a fortificar el edificio. ¿Ya para qué? Pues sí, fíjate, esa chamba se la aventaron al teniente coronel Juan Cano y Cano. Dijeron, órale, compa, usted váyase allá a ver qué hace con el castillo y ponga ahí unas barreras y algo así, unas trampas. A ver qué hace, ¿no? Entonces, pusieron sacos de arena para hacer trincheras, reforzaron los techos para aguantar los cañonazos, colocaron unos palos así en forma de pico para que se ensartaran los gringos yacas que se aventaban. O sea, mi pobre angelito les quedó. Ándale. Exacto, justo las trampas de mi pobre angelito, ¿no? Pero pues bueno, la neta, todo este refuerzo fue más simbólico que efectivo, ¿no? Pues el tiempo que tenían para prepararse, pues ya era bien poquito. Claro. Y estas famosas fortificaciones era como ponerle un curita pues, al edificio entero, ¿no? Pues realmente no iban a hacer mucho. Pero bueno, ya vimos que el castillo ni castillo era, ni fortificación, ni casita. nada. Era una casita de verano del virrey, ¿sale? Los refuerzos los hicieron en chinga y no alcanzaron ni siquiera para espantar un perro. O sea, esos refuerzos no hacían nada, ¿no? Y en el colegio militar solo estaban los cadetes y uno que otro mando medio. Es decir, ¿te acuerdas que hablamos de Domingo y de los tenientes? Pero ¿dónde chingados andaban los que se supone que tenían toda la experiencia para organizar una defensa decente, no? Pues agárrate, porque ahí te va. A ver. Fíjate, después de la batalla de Molino del Rey, varias cosas pasaron. Y aquí me voy a tener poquito porque pues me va a dar un chorro de coraje y hay que darle un traguito al vino ahorita que no lo servimos. Salud. Para aguantar. Para aguantar. Ahí te va, fíjate bien. La mala noticia. Para empezar, en el colegio militar sí estaba toda su directiva. Ok. ¿Sale? Encabezada por el general Mariano Monterde, quien decide el 25 de agosto pedir licencia para irse a su casita por una inflamación. ¿Inflamación de qué? Pues solamente ese güey sabe, ¿no? El chiste es que básicamente pidió incapacidad justo antes de que todo este pedo se descontrolara, ¿sale? Yo creo que sí sabía, ¿no? ¿Mandé? A lo mejor sí sabía. Sí, claro. Le dieron el pitazo. Ajá. Ahora este güey regresó, fíjate, sí se fue el 25 de agosto y regresó el 12 de septiembre al colegio. Llegó el 12 de septiembre en la tarde, unas horas antes de que todo el desmadre del día 3 empezara. Pero fíjate, llegó nada más a saludar a los cadetes y en fuga, ¿no? Fuga, dijo, ahí nos vemos, que se retira con el pretexto de acompañar al jefe militar del punto. Ya sabemos que estaba ahí este señor Cano y Cano, tratando de poner ahí los curitas para defender el castillo, ¿no? Pero el jefe militar del punto era el general Nicolás Bravo. Tal vez te suene Nicolás Bravo. Ahorita vamos a platicar un poquito más de Nicolás, ¿sale? Él estaba en la entrada del castillo y ahí se quedó Nicolás. Entonces, este güey de Mariano Monterde decide, llega con los muchachos y le dicen, ¡ay, ahorita vengo, voy acá con Nicolás, ahorita los veo! Se fue con Nicolás a la entrada del castillo y no participó en la batalla. No estuvo con los alumnos del colegio militar, nada, al contrario, fue hecho prisionero junto con Bravo en las primeras de la batalla. O sea, apenas empezaban y ya los agarraron. Uy. Bueno, total. No. O sea, ¿estás de acuerdo que este cabrón debía estar con sus cadetes dando la cara frente al enemigo? Pero pues no, le dio miedito, ¿no? Pero bueno, fíjate, este güey de Monterde no fue el único que sufrió la misteriosa inflamación. También el subdirector del colegio, el teniente coronel Manuel Aspilcueta. Sí, otro prócer del ICBN. Ajá, así como aquí. Ajá. Corrió, más vale aquí corrió que aquí murió. Quedó, ajá, pidió licencia para irse a su casita, nada más que este cabrón, pues no regresó. O sea, nadó tan cero, ni para saludar, ni para decir, ánimo, chavos. Simplemente se fue y no volvió al colegio para nada, ¿no? Qué casualidad, ¿no crees? Claro. Todos estábamos, se me hace que ya sabían. Yo creo que ya sabían estos cuates. Que se habían avisado. Ajá, justo cuando el enemigo ya venía con los cañones apuntando, los meros jefes empezaron a inflamarse misteriosamente, porque todos dijeron que era una inflamación, ¿no? A lo mejor la palabra clave. Ándale, la palabra de seguridad, ¿no? Ajá, la palabra de seguridad. Pues, puede ser. Y lo usaron todos al mismo tiempo. Pero bueno, fíjate, la cosa no paró ahí.
Otro que también se contagió de esta misteriosa inflamación y que obviamente tampoco estuvo en el combate fue el jefe de instrucción, el mayor Tomás García Conde. Y por si fuera poco, también cayó enfermo el comandante de la primera compañía de alumnos, el capitán Mariano Andrade. Qué casualidad, ¿no crees? O sea, tremenda epidemia de me siento mal, jefe, ahí nos vemos. Pero bueno, agárrate. Otro que se nos descompuso fue el capellán Pablo Carrasco. ¿También estaba inflamado? Sí, el padrecito del colegio, porque recordemos que en estos años la iglesia y el Estado pues eran uña y mugre, ¿no? Sí. Y el capellán, todo tibio, era importantísimo pues para motivar a los chavos y consolar y dirigir espiritualmente a los muchachos, ¿no? En uno mismo, wow. Ajá, pero no, o sea, el cuate no estuvo ahí. También se enfermó, también pidió licencia y también desapareció. O sea, una pinche epidemia de cobardía cayó sobre la directiva del colegio militar, menos sobre los cadetes, claro. Estos chamacos sí se quedaron ahí para rifársela. Pero fíjate, la epidemia misteriosa no se detuvo ahí. También el doctor Rafael Lucio se fue derechito a su casa. Nomás que este cuate salió con que, pues yo ni soy militar, yo no debo estar allí. Ajá, muy bonito, Ajá. ¿no? Pero bueno, ¿quién demonios iba a curar a los heridos en plena batalla? Ni modo que el doctor Simi. ¿O quién carajo? O sea, no, pero ándale. Pero bueno, ya no estaba, ¿no? Agárrate. O sea, no había quien los ayudara, nadie. Ni espiritual, ni física, y mucho menos estratégicamente. Los dejaron a su suerte. Los dejaron a su suerte, ¿sí? Fíjate, agárrate. Los volvieron héroes. Espérate, todavía no acabamos. La lista todavía no se acaba. ¿Quién más faltó? Varios de los profesores también presentaron su incapacidad del IMSS y se pelaron a sus casitas, ¿no? Su incapacidad del IMSS. Aunque estos cuates sí eran, en realidad no eran militares, estos sí eran civiles. Y pues a lo mejor ellos sí no tenían que estar ahí, aunque se quedó uno. Pero ellos pidieron incapacidad. ¿No te parece bastante raro que pidieron incapacidad y no simplemente se fueron a sus casas? Pues... ¿Verdad? Para no regresar. Claro. Para que les pagaran todavía, ¿no? Sí, por supuesto, me voy, me pagas y a partir ya no vuelvo. Ajá, exacto. Pero fíjate, te digo, en el colegio había como 5 o 6 maestros y 4 se fueron por esta bendita inflamación, ¿no? O sea, básicamente se quedaron solamente un maestro, los muchachos y el cascarón de la escuela. Wow. O sea, había un relajo total. Hubo un maestro que sí se quedó con ellos, fíjate, y él no tenía que haberse quedado. Solo que no traigo el nombre, lo voy a investigar, pero ese cuate de veras que, pues mis respetos, porque él no se debería haber quedado ahí. Porque era sí civil. Se quedó. Era civil. Él era el único que no le dio miedo y dijo, sí, me quedo. Ajá, exacto. Apoyo a mis niños. Ajá, exacto, exactamente, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente todos se fueron y los dejaron ahí solos, ¿no? Y ojo, porque te digo, no solamente los maestros se fueron y los mandos medios o los mandos del colegio. Había unos 60 alumnos en el colegio y al menos 16 se retiraron también por enfermedad. Algunos de ellos los mandaron llamar a sus familias. Pero, ajá, o sea, olvidemos que estos cuates no eran adultos, eran unos chamacos. Sí. En esos años la mayoría de edad era hasta los 21. Así que si tenías menos, pues seguías siendo un mocoso, ¿no? El concepto de adolescencia ni siquiera existía. Esto apareció por ahí de 1904. En 1904 dijeron, pues de tal a tal edad van a ser adolescentes y ya después eran adultos, ¿no? Entonces en 1847, pues obviamente todavía no había adolescentes, ¿no? Total, entre enfermos, asustados y papás sobreprotectores, el colegio militar se estaba quedando solo. Más solo que una caja fuerte después de que la robaran de un banco, ¿no? De un sexenio. Ándale. Sí. Al final de un sexenio. El año de Hidalgo, ¿no? Entre los alumnos que se fueron a su casita, también había algunos que después serían famosillos, ¿no? Uno de ellos fue Leandro Valle, nada más y nada menos que el señor Leandro Valle. Este güey era hijo de un coronel del ejército. Su papá lo mandó llamar con el pretexto de que tenía que ir a cuidar a su hermanita porque estaba solita en Cuernavaca. Ahora este cuate sí salió pues casi por mandato familiar. El papá lo mandó llamar, le dijo, véngase. Como era niño, pues claro, tenía que obedecer, ¿no? Sí. Pero bueno, después este cuate se hizo uno de los generales más importantes en la época de Reforma.
Ya llegará su momento también para que le vamos a hacer un capítulo cuando hablemos de la Guerra de Reforma, porque tengo muchas ganas de hablar de la Guerra de Reforma. Ahora, Leandro tenía en el colegio a su camarada, a su cuatacho del alma, como dirían en mi rancho. Uno que a lo mejor sí te va a sonar, que también era un hijo de otro coronel del ejército, un chavo llamado Miguel Miramón. Ok. Sí, este cuate pero fíjate, Miguel Miramón sí se quedó a luchar. Después fue presidente Miguel Miramón, ¿eh? Se quedó a luchar, después le pasó todo lo que le pasó con Maximiliano y se lo fusilaron ahí en el Cerro de las Campanas, ¿no? Este cuate, a algún momento le vamos a hacer un capítulo porque es súper interesante. Miguel Miramón y Tomás Mejía, híjole, yo creo que esos cuates estaban jugando con la camiseta equivocada. Pero bueno, interesantes. Hay que hacerles un capítulo después, ¿no? Ok. Entonces imagínate todo este pedo, ¿no? Los pocos que quedaban en el colegio pues no tenían ni a sus líderes, no tenían a sus profesores, porque todos, te digo, se habían pelado por esta famosa inflamación. ¿Cuál inflamación? La inflamación del miedo, ¿no? En pocas palabras, los morrillos se quedaron solos, prácticamente a su suerte, ¿no? Al ratito te digo, te voy a contar qué onda con las edades de todos estos muchachos para que entiendas y dimensiones todo este desmadre, ¿sale? Okay. Ahora, aquí nos estamos saltando un personaje importantísimo del cual ya hablamos, que es el general Nicolás Bravo. ¿Quién fue este cuate? Pues este cuate nada más y nada menos es uno de los héroes de la independencia, subordinado directo del generalísimo José María Morelos y Pavón. Ese mismo Nicolás Bravo que perdonó a un centenar de españoles, aunque Morelos le había dado la orden de fusilarlos por la muerte de su padre. Además, también Nicolás Bravo fue presidente de la República 3 veces y también cargaba con el título de benemérito de la patria. O sea, este güey no era cualquier pelado. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero bueno, pues a este Nicolás lo pusieron al mando de la defensa del castillo de Chapultepec. Y fíjate nada más, lo mandaron a la guerra prácticamente sin fusil. ¿Por qué? Porque apenas le dieron 832 soldados sacados de varios batallones. Y sí, esta cifra es exacta porque vienen los documentos oficiales de la época. Entonces imagínate en el pedote en el que habían metido al pobre de Nico, ¿no? Le dieron poquitos hombres y para acabarla, pues eran como reciclados. ¿Por qué? Porque, o sea, si lo quieres ver así, pues venían de diferentes batallones. Y es difícil unificar. Ajá, exacto, porque no se conocían entre ellos, cada quien estaba acostumbrado a un mando diferente y encima pues venían de la madriza que les acababan de acomodar ahí en el molino del rey, ¿no? Dicen que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pero la neta con el pobre Nico sí se pasaron de lanza. Sí, claro. ¿No? Total, bueno, Nicolás le estaba mandando WhatsApp a Santana. Yo creo que señales de humo con trabajo, pero sí está bien. Es que tenían un grupo donde estaban todos integrados. Estaban todos ahí, sí, todos por la independencia y la revolución y todo. A lo mejor lo tenía silenciado. Ándale, así como yo, ¿verdad? En los grupos del trabajo. Bueno, pues le estaba mande y mande WhatsApp a Santana, ¿no? Después de que perdieron el Molino del Rey, para que le mandara más gente a Chapultepec. O sea, le decía, güey, ayúdame, pues aquí me metieron una chinga y pues necesito ayuda. Estos güeyes ya van para allá, para el castillo, help me, ¿no? Pero nadie lo pelaba. Estaba definitivamente en silencio. Exactamente. Ajá. Ese grupo. Fíjate, por ahí dicen, en lugar de las tropas, solo le mandaron un par de oficiales de Estado Mayor. Y pues la neta era como la carabina de Ambrosio, o sea, ¿qué van a hacer dos güeyes? Pues no, nada, ¿no? Era puro adorno y nada de ayuda real, ¿no? Y es ahí cuando justo Nicolás suelta aquella famosa frase que dice, pedí cañones y me mandaron faroles. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, así que para acabarla de molar, Nicolás ni siquiera sabía que los chavos estaban en el castillo y mucho menos contaba con la ayuda de ellos. Nicolás andaba pidiéndole ayuda a todo mundo. Ya le habían dado su retrochinguiza en el Molino del Rey, le estaba mandando los WhatsApp a Santana, Santana los ignoraba con éxito. Ajá, entonces este cuate pedía ayuda, pero él decía, pues que pues el castillo está solo, ¿no?
Entonces ni siquiera se pelaba, ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? No los tomaba en cuenta. Y con razón, porque él ya había dado la orden de retirada. O sea, le dijo antes de que llegaran, le dijo, díganle a los morros que se vayan, a los que queden ahí que se vayan, ¿no? Es cuando estos cuates dicen que no. Segundo a sus directivos, profesores y todo el personal del colegio ya se había pelado a su casita con su respectiva incapacidad, ¿sale? Y tercero, el Nicolás apenas tenía tiempo para medio fortificar la posición. O sea, el pobre estaba defendiendo Chapultepec con lo que tenía, mientras los chamacos del colegio estaban prácticamente a la deriva, sin jefes, sin estructura, sin que nadie los estuviera considerando como para una defensa formal, ¿sale? Ahora sí, ya que tenemos todo este panorama listo, ya que platicábamos de que la fortaleza, que no es fortaleza, que el castillo no es castillo, de que todo lo que tú quieras, vámonos a qué fue lo que pasó en la batalla. Todo este pedo, imagínatelo como si fuera una película, ¿sale? Sí. Ahí te va. Dice, era la noche del 12 de septiembre de 1847. Habían pasado 4 días desde la madriza de Molino del Rey. El ejército norteamericano tenía su campamento pegadito a Chapultepec, por ahí en los terrenos de Vaya, Tacubaya, y traían un objetivo claro: tomar el famoso castillo. Se sentaron, hicieron su estrategia y dijeron, ¡vámonos recio, compa! Así dijeron los pinches gringos, ¿no? Empezamos a cañonear desde ahorita para ir ablandando las murallas. O sea, pobres pendejos. Ni siquiera sabían que lo que estaban atacando no era una fortaleza medieval, sino una casita de verano del virrey, ¿no? Crea fama y échate a dormir, dicen por ahí. Pero ellos decían, pues hay que tomar el castillo es algo importante, debemos de tomarlo, y empezaron con todo, desde la tarde-noche empezaron a cañonear, exacto. Mientras tanto, en el colegio militar, los que sí se habían quedado escuchaban cómo retumbaba todo el cerro con cada cañonazo. Era un ruido seco, fuerte, constante, que se les metía en el pecho y ese bombardeo duró toda la noche. Imagínate toda la noche estar escuchando los trancazos. Pero mira, la verdad, el edificio casi no sufrió daños. Y esto fue más por la mala puntería de los gringos todos pendejos que por la resistencia de la cosa. No le atinaban los tarugos, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Digo, gracias a la mala puntería de estos mensos, ¿no? Pero bueno, al final el efecto psicológico de los chavos que estaban ahí pues fue brutal, ¿no? Fíjate, muchos de los soldados que estaban ahí se paniquearon entre que no tenían espíritu patriótico, que la preparación para la defensa era un chiste y que su armamento parecía sacado de un bazar de antigüedades. Varios desertaron y se pelaron en la noche. Ese día en los cañonazos dijeron, no, ahí nos vemos, cámara, ¿no? Hay testigos de los pocos sobrevivientes que dicen que el ambiente era de un miedo que calaba hasta los huesos, un terror por el constante cañoneo, de esos que no te dejan ni siquiera tragar saliva, el tipo de miedo que te hace pensar si el amanecer te va a alcanzar o no, ¿sale? Pero bueno, amaneció el 13 de septiembre. Cuando el cielo apenas se estaba pintando de naranja y todos traían el miedo hasta los calzones, los poco más de 400 soldados que no se rajaron, los 400 soldados que quedaron del batallón, vieron cómo entre la neblina se formaban 3 columnas gigantescas del ejército invasor. Avanzaban como si fuera un tsunami humano. Wow. La primera columna bajo el nombre del general Pillow, la segunda dirigida por el general Twix y la tercera encabezada por el general Quitman. O sea, puro apellido que suena como a marca de galletas, ¿no? Pero venían decididos a partirnos la madre, ¿sale? 3 muros de acero pólvora listos para acabar con todo. Y entonces empieza el ataque final. El estruendo de los tambores, los gritos en inglés, el retumbar de los cañones, todo parecía sacado de esas películas donde sabes que algo bien gacho está a punto de pasar.
¿sale? Dice el que el primero en caer fue el teniente Juan de la Barrera. Él estaba defendido en la trinchera de Lornabeque, una posición que él mismo había diseñado y construido, así como si estuviera protegiendo su propia casa. De la Barrera había salido del colegio militar unos meses antes, ya como oficial hecho y derecho, y aún así se quedó para dar la cara. O sea, este güey ya estaba graduado, ¿sale? Pero él decidió Él quedarse. decidió, ajá. Pero el enemigo llegó como si trajera prisa por quedar bien en la historia. La trinchera fue arrasada brutalmente. Pues que era una cantidad exorbitante en comparación a los que estaban defendiendo, ¿no? Exacto. Polvo, explosiones, gritos, madera volando por todos lados, y entre el caos, Juan de la Barrera fue devorado por la embestida. Wow. Como escena de película, pero sin actores, sin dobles y sin segundas tomas. Los invasores siguieron trepando por la ladera azul, la ladera sur, la parte más amigable del cerro para subir. Porque bueno, subir, amigable entre comillas, porque estaban pues bajo el fuego de los pocos que estaban ahí, ¿no? Pero bueno, estos cabrones venían con todo. Mientras esa marea azul de gringos avanzaba allá, a lo lejos, instalado en su observatorio improvisado, el Tony López de Santana miraba la escena como si fuera un partido de fútbol, de esos coaches de fútbol, ¿no? Hoy nomás, coaches de fútbol, sí. ¿Entrenadores? Bueno, ándale, de esos de sillón, algo así que quise decir, ay no, digo que me hizo así bien cañón, ¿no? Pero bueno, estaba el Tony ahí, viendo cómo iban subiendo los gringos, con las manos atrás, el ceño fruncido, con cara de, interesante, ¿quién irá ganando? apenas se da cuenta, ahora sí, como quien descubre que dejó la estufa prendida, los frijoles en ¡Corre! Ajá. ¡Corre! Ajá, que los gringos ya venían subiendo la ladera, por fin se animó y mandó apoyo. Hasta ese momento decidió enviar al batallón de guardacostas de San Blas. Estos que te conté hace ratito al inicio del capítulo, ¿sale? Ah, sí. Te digo, era un batallón chiquito pero bien rifado, que venía comandado por el general tlaxcalteca, cuyo nombre parece trabalenguas, pero cuya reputación es más dura que el cerro mismo. Felipe Santiago Tetlamatzin Saldaña. Tetlamatzin Saldaña. Tetlamatzin. Ajá. Mejor conocido entre los cuates y entre los que no se quieren torcer la lengua como Santiago Xicoténcatl. No, pues no sé cuál está más complicado. ¿Tetlamatzin o Xicotem? ¿Qué? Xicoténcatl. Xicoténcatl. Ajá. Imagínate la escena. Los sanblaseños avanzando a paso firme, con su uniforme azul oscuro, moviéndose entre la polvadera, mientras los cadetes y los pocos soldados que quedaban en el castillo respiraban un mini suspiro de alivio. Ahí vienen los de San Blas, por fin refuerzos, aunque fuera tarde, aunque fuera medias, aunque parecía que Santana los había mandado para que solamente no dijeran que no había hecho nada. Pero esos hombres venían con ganas de partir madres. Estaban a punto de convertirse en una pieza clave de este desmadre épico. Claro. Los de San Blas empezaron a subir también por la ladera sur, en el cerro crujiendo bajo sus botas, el estruendo de los cañones rebotando entre los árboles. Venían con los dientes apretados, listos para topar de frente al monstruo azul que era el ejército norteamericano. Yo me emocioné. Uh-huh. Pero la neta, eran poquitos, te digo. Todo se puede en esta vida. Ajá, apenas unos 400 soldados contra los 2 o 3 mil cabrones que venían subiendo la avalancha. O sea, ya venían 2 o 3 mil trepando. Obviamente había más abajo, ¿no? Como película. Como película, así la de los 300. Los 300. Haz de cuenta, ¿sí? Pero era una pelea brutal, desigual y casi suicida, ¿no? Sí. Así que se lanzaron de lleno contra el combate. Estos cuates les valió madre. Vieron un montón de güeyes y dijeron, aquí nos morimos todos y a darle, ¿no? Ahí en medio de ese infierno cayó el famoso general Santiago Xicoténcatl, herido de muerte, mientras intentaba contener lo incontenible. Sus compañeros, cuando vieron caer a ese líder que era Santiago Xicoténcatl, hicieron lo que un soldado digno
hace en una escena así? Lo sacaron del campamento envuelto en la bandera del batallón de San Blas, ¿sale? La misma bandera que había jurado defender. O sea, ahí hay otro mito, o bueno, no otro elemento. Otra historia. Ajá, otro elemento otra historia que tiene envuelto a alguien en una bandera, ¿no? Esa misma bandera que te digo que había jurado defender, esta imagen tan chingona, tan trágica, que hasta Hollywood, neta, que se hubiera quedado corto, ¿no? De los 12 o 13 del batallón de San Blas que llegaron a sobrevivir a ese brutal choque, imagínate, a todos se los echaron, ¿no? Apenas 8 o 9 alcanzaron a subir hasta el castillo de Chapultepec, porque se replegaron. Sí, pues con tanta gente. Con Es tanto... que eran muchísimos contra Ajá, ellos, ¿no? sí. Imagínate, llegaron hechos polvo, llenos de tierra, de sangre, de coraje, y se mezclaron entre los cadetes que ya estaban ahí tirando plomazos contra lo que se encontraban. Claro. Y no es invento, ¿eh? Esto lo sabemos gracias a los testimonios de los sobrevivientes como los cadetes Ignacio Molina, Teófilo Norris y el futuro escritor José Tomás Cuellar, que ellos estuvieron ahí tirando plomazos en el mismo patio del colegio, peleando hombro con esos pocos soldados del batallón de San Blas, que todavía podían sostener un rifle. Pues eran bien poquitos, ya estaban todos madreados los pobres y ahí seguían tirando plomazos, ¿no? Ahí en ese patio se estaba escribiendo una de las escenas más canijas, una de las escenas más épicas y desafortunadamente menos contadas de nuestra historia. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que Nicolás Bravo estaba en la puerta del colegio y junto con el general Monterde, que era el director del colegio? Sí, sí, sí. Ahí muy modositos los dos, ahí como, aquí estamos, ¿no? Ajá. Pues cuando el Nico ve que los soldados gringos ya venían trepando el cerro, que la trinchera del Ornabeque ya estaba hecha talco y que el batallón de San Blas prácticamente había sido aniquilada, de pronto que el güey del Monterde le dice: oiga, pues mi Nicolás, pues mire, la neta, así le digo. Así le dijo. Sí, Continúa, ¿qué le dijo? Ajá, dijo: oiga, mi general, pues nomás para que no se le olvide, ¿verdad? Allá adentro dejé unos chamacos. Eran poquillos, ¿verdad? Casi ni uno, pero ahí andan. O sea, imagínate güey, ¿no? Entonces, cuando le da la orden, que manda la orden Nicolás para que decirles: oigan, pélense gallos. Y es cuando llegan, te digo, con Domingo. Ajá. Dicen: ya que se vayan los cadetes. Y espérate. Pero bueno, el chiste es que en ese momento, cuando todo se estaba yendo al carajo, Bravo les ordena a estos cadetes que se retiren, ¿no? Una orden que sinceramente llegó muy tarde. Que llegó más tarde que un repartidor de pizza en un pinche viernes lluvioso, ¿no? Aún así, la instrucción sí alcanzó a llegarle al capitán Domingo de Alvarado. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. El mismo que se había quedado a aguantar junto con los dos tenientes y los cadetes, mientras los demás ya habían corrido a refugiarse por esa famosa inflamación, ¿no? Ahí en medio del humo, del desmadre y del ruido de los cañones, Alvarado recibió la orden. Pero para cuando le escuchó, la batalla ya estaba, o sea, en modo apocalipsis, ya estaban todos tirándose chingazos. ¿Y qué es lo que hace Domingo? Junta a todos estos chamacos en uno de los patios del castillo. ¿Para sacarlos? Les dice: a ver, vengan, júntense aquí. El eco de los cañonazos retornando, rebotando en las paredes como si el propio cerro estuviera respirando, imagínate, ¿no? Wow. Entonces les dice: tenemos la orden de retirarnos, ustedes no tienen que pelear, son estudiantes y todavía son menores de edad. Les explica que el general Bravo no quiere cargar con la responsabilidad ante sus papás, porque eran unos menores, ¿no? Chiquitos. En pocas palabras, y básicamente les dicen: miren, morros, están bien verdes para esto de la guerra, y a sus jefes no les va a hacer gracia que los deje aquí como si fueran veteranos. Órale, chíspenle a su casa, ¿no? Saludcita. Saludcita. Porque está bien bueno el vinito. Ay, está delicioso. Está delicioso. Y es aquí donde ese momento heroico agarra forma. Casi como si la historia hubiera hecho un silencio, un segundo para respirar al unísono, sin titubear, sin mirar atrás.
todos los cadetes deciden desobedecer la orden y no se van. No corren, no se esconden, se quedan. Van a defender su colegio aunque les cueste la vida. Y así será. Minutos después, entre el humo, los gritos y el estruendo que hacía temblar el cerro, 4 de esos cadetes caerían defendiendo lo que para ellos era más que un edificio, era su hogar, era su casa, Sus ideales, ¿no? su juramento, exacto. Y aquí te voy a dar santo y seña de las edades y cómo cayeron cada uno de A estos ver. muchachillos heroicos. ¿Te acuerdas Vamos. que te dije? Sí, vamos a conocerlos. Bueno, Juan de la Barrera. ¿Te acuerdas? Ya te había contado de Juan de la Barrera. Era el muchachito inteligente, brillante, recién graduado, porque era muy listo, y su desempeño era impecable. Es el primero que muere en la trinchera del Hornabeque, ahí donde él mismo había trabajado para fortalecerla. Es el primero en caer, literalmente recibiendo el golpe frontal de toda la invasión. Después, el cadete Vicente Suárez. Este güey tenía 17 años. Se planta en la entrada del castillo como si fuera un gigante. Logra abatir a un soldado norteamericano en pleno avance, frenándolo apenas unos segundos, pero segundos que valen. Claro. ¿Sí? En ese mismo instante, una lluvia de plomo, enemigo lo alcanza y lo derriba, y ahí queda, defendiendo las puertas como si fueran propias, ¿sale? Como si fuera su casa propia. Después, Agustín Melgar, 18 años. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que eran? Que a 21 la edad máxima. Ajá, la edad. no, y te acuerdas que habían encontrado la cajita donde decían, no, pues son de 14, menos de 14, Ajá. 17. El otro 18. Agustín Melgar con 18. Este guate estaba en el dormitorio. Ahí se bate con todo y convierte aquel pequeño espacio en su campo de batalla personal. Cae herido de ambas piernas. El soldado gringo con el que lucha decide no rematarlo, pero sí lo atraviesa con su bayoneta, dándole, o sea, lo dejó mortalmente herido, ¿sale? Fíjate, ahí lo atienden, ahí mismo en el castillo de Chapultepec lo atiende. ¿Quién crees que lo atiende? ¿Quién? Pues un médico estadounidense intenta salvarlo y le amputa las 2 piernas. Porque Melgar, o sea, porque no estaba el pinche doctor Claro, los abandonó Rafael porque Lucio, también dio exacto, incapacidad, ¿no? andaba incapacitado. Ajá, pero Pero dejaron desafortunadamente. sin cura, sin médico y sin los Sí, más grandes. imagínate. Entonces, ¿quién lo atiende? Un gringo, un médico gringo, le amputa las piernas pues para salvarlo, pero desafortunadamente Agustín Melgar al día siguiente muere, ¿no? Ahora, cuando el capitán Domingo Alvarado ve que todo aquello ya estaba valiendo madre, que la defensa se estaba desmoronando y que resistir ahí es prácticamente suicida, les grita a los que quedan, a los pocos que seguían ahí con vida, que se replieguen por la ladera norte. Ujú. La idea era juntarse en una explanada del castillo que funcionaba como el jardín botánico del colegio y desde ahí Pelarse. seguir con la batalla. Wow. Les dijo, vénganse morros, vámonos, replieguense, vámonos para acá al jardín botánico y de ahí les seguimos dando a estos pinches mensos, ¿no? Ajá. Pero ese repliegue fue una carnicería. Seguiría Francisco de Borja Jesús Benito Márquez, o simplemente conocido como Francisco Márquez, un chamaco de 13 años y medio. Ah, bueno, él sí estaba mucho más pequeño todavía. Originario de aquí de Guadalajara. Este cuate cae abatido por las balas mientras cubría la retirada de sus compañeros. Imagínate, 13 años y aún así se plantó como si el vato tuviera 30. O sea, de 13 años y medio. Bueno, 13 años y medio. No Ay, olvides pero ese medio. el medio es muy importante. Sí, claro. O sea, como Sí. si este le diera la mayoría de edad, no manches. Entonces, cuando Domingo dice retirada, replieguense, este muchachillo se queda ahí para, pues sabes que yo aquí le voy a seguir yo les cubro la retirada, ¿no? Francisco Márquez. Después, Fernando Montes de Oca, él tenía 18 años. Él intenta replegarse por una ventana para alcanzar el jardín, pero un disparo por la espalda lo derriba justo cuando pensaba que podía reunirse con los demás. Su vida se apaga en ese salto que nunca logrará completar. Juan Escutia, Nayarita de 19 años.
Quien también muere en este caos. ¿Te acuerdas que te conté que Claro. unos cuantos sobrevivientes del batallón de San Blas, ojo con el batallón de San Blas, habían llegado a meterse hasta los patios del castillo? Ajá, que eran muy poquitos. Ajá. Pues según las investigaciones de José Manuel Villalpando y los documentos que este señor ha logrado consultar, Juan Escutia, fíjate bien, era parte del batallón de San Blas. Ok. ¿Verdad? Ya me cambiaron un poquito ahí la jugada. Sí. O sea, no era parte de los que estaban, de los cadetes. No, él era parte del batallón de San Blas. Ok. Y este cuate cae durante el intento de repliegue. Su cuerpo sí, después de que cae balaceado, rueda hasta la base del cerro de Chapultepec, ¿no? Ujú. Convirtiéndose, sin quererlo, en uno de los símbolos más conocidos de esta tragedia. Claro, el ¿Sale? famoso Juan Ajá, Escutia. exacto. El resto de los cadetes que sobrevivieron fueron tomados como prisioneros. O sea, todavía los agarraron y dijeron, ustedes ya se quedan. Digo, ahí estaba Miramón, ahí estaban varios, ¿no? 11 días después que fueron detenidos, pues ya los soltaron, pues ya los dejaron libres, ¿no? Ya ustedes ya váyanse morridos, están muy chavitos, ¿no? Así que, aquel 13 de septiembre de 1847, el silencio final cayó sobre Chapultepec, un silencio denso, casi irreal, que contrastaba con el estruendo de la batalla que apenas unos minutos antes habían sacudido cada piedra del colegio. Los invasores izaron su bandera, pero lo que encontraron allá arriba no fue una victoria gloriosa, sino un escenario desolador. Cuerpos de muchachillos que sin deberle nada a la patria, decidieron entregarlo todo. No defendían un castillo, defendían su escuela, su honor, su promesa de convertirse algún día en oficiales de un país que para colmo Los abandonó. los había dejado prácticamente solos. ¿Qué pasó con Nicolás Bravo? Bueno, como te dije, fue hecho prisionero. Santana siguió su camino como si nada y México tardó décadas en entender lo que realmente había pasado en ese cerro, ¿sí? Porque la historia oficial luego llenó huecos, infló relatos, añadió símbolos, pero si algo queda claro es que esos cadetes sí existieron, que sí pelearon y que murieron ahí mismo, y que su gesto romántico, trágico, casi imposible, quedó para siempre grabada en la memoria de este país. Chapultepec no fue una batalla perdida. Fue el día en el que un puñado de jóvenes decidió que si México iba a caer, ellos caerían con él. Y por eso, cada 13 de septiembre, aunque la vida siga, aunque el tráfico no pare, aunque nadie mire hacia arriba, ese cerro sigue guardando eco de esos 6 nombres. Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia. Los niños héroes, los cadetes, los morros que hicieron lo que nadie esperaba y que sin querer ellos se volvieron eternos. ¿Qué te pareció? Me encantó, pero fíjate que al final de cuentas sí son héroes. Sí. A lo mejor fueron narrados de una manera romántica, con mucho marketing para poder tener el lábaro patrio envuelto en su cuerpo, Claro. como lo habíamos mencionado, o como nos lo han enseñado siempre, o como es representado cada 13 de septiembre en las fiestas patrias, ¿no? Ajá. Porque lo representan donde los niños héroes se avientan y a final de cuentas Juan Escutia toma la bandera. Pero creo que de verdad sí fueron héroes. Mira, yo creo que también, yo creo que también esta historia romántica hizo que no nos olvidáramos de ellos. Sí, obviamente hay mucha polémica con los niños héroes. ¿Qué fue lo que pasó después de que terminó la batalla? ¿Qué hicieron los gringos con todos estos cuerpos? Pues los que murieron de su ejército, sí los enterraron en el panteón de no sé dónde,
aquí en México, ahí hay unos gringos invasores que están enterrados en nuestro suelo. Pero ¿qué hicieron con los mexicanos? Con los pocos con los que cayeron en esa batalla. Pues, ¿qué crees? Los incineraron y los echaron en una fosa común. A todos. Ahí estaban, entre esos que incineraron, estaban los cuerpos de todos estos muchachos, de los 6 que murieron. De nuestros héroes. Ajá. Entonces, al final, yo creo que también esta historia, independientemente de que la adornaron y que la maquillaron y todo lo que tú quieras, pues también ayudó para que ese espíritu de nacionalismo empezara a generarse, se empezara a desarrollar y demás, ¿no? Esto fue lo que realmente pasó. Y no lo digo yo, lo dicen los historiadores de los que estoy tomando referencia. Yo soy un perro poco paseado, como te platicaba. Pero sí, la verdad es que los niños héroes son muy importantes. Sí, es un tema que genera muchas dudas. Y si existieron. Y la neta, los morros sí fueron héroes por el simple hecho de quedarse cuando todo el mundo decidió abandonarlos. Con valor, con entrega, con dedicación y defendiendo sus ideales, ¿no? Defendiendo sus valores, su formación, a pesar de su corta edad. Porque a final de cuentas, aunque estaba el de 18, estaban en corta edad. Sí. O sea, estaban chiquitos todos. Pues el de 3 y medio. Sí, ese fue uno que... Sí, no manches. Qué bárbaro. Ahorita ve un niño de 3 y medio. ¿Qué hace un niño de 3 y medio? Sacarse los mocos y jugar con la tablet, ¿no? Con el iPad. O con el teléfono. O con el teléfono, ¿no? Pero bueno, espero que este capítulo haya estado a la altura de ellos. Porque ellos, sin quererlo, se ganaron un lugar que ni el tiempo ni la historia pueden borrar. ¿Sí? Así es que, bueno, pues sin más por el momento, levantemos esta copa que traemos aquí en la mano y brindemos por todos esos personajes que hoy nos apasionan. Brindemos por los que luchan, por los que lucharon, por los que no regresaron, por los que sí se rajaron también, porque hasta esos güeyes son parte de este cuento, ¿no? Y sobre todo brindemos por México, este país tan cabrón, tan complicado, tan hermoso, y que siempre encuentra la forma de levantarse una y otra vez. Otra vez, saludcita. Salud por ello. Que se escuche. Y bueno, pues hasta aquí llegó este capítulo de Contando la Historia. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias, Jus, por venir aquí. Espero que no sea la última vez, que me acompañes muchas veces yo encantada, la verdad, me encanta cómo narra la historia. No, y ahorita me contuve. Y aprendo. Porque me dio pena. Encanta. La verdad me encanta porque aprendo, porque sumo cosas a lo que ya he leído y otras cosas que a lo mejor no sabían absolutamente nada. Muchas gracias. Hombre, de que gracias, al contrario, gracias a ti. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que quieras decir? Saluda a tus estudiantes, a tu hermana, a quien tú quieras, tú. No, nada más agradezco todo el tiempo y que me hayas invitado a estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes también, que espero les guste este capítulo. Por favor, déjenme un comentario, no sean gachos. Y hoy me detuve, hoy no dije tantas groserías. Pero bueno, la próxima vez sí les prometo. No te limites, tú date. Bueno, va a haber mentadas de madre. Por mí no te limites, ¿eh? Vamos a seguir diciéndole pendejo a Huerta, no sé, a ver, ¿a quién se nos ocurre? Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llegó este capítulo de Los Niños Héroes en Contando la Historia. Gracias y adiós.